Hola, buenos días. Bueno, les acerco este video para poder interpretar la definición del seno y del coseno y ver algunas propiedades que se manifiestan en la circunferencia trigonométrica. Bueno, en principio partiremos de la circunferencia trigonométrica de radio 1, considerando un ángulo θ, que por comodidad lo coloqué en el primer cuadrante, y de esta manera queda determinado un punto P sobre la circunferencia trigonométrica, con coordenadas X e Y. Bien, vamos a definir entonces a la coordenada X como el coseno del ángulo θ y a la coordenada Y como el seno del ángulo θ. Es decir, X, esta medida de ese punto P, es el coseno del ángulo θ, que sería este, e Y, que sería la ordenada de ese punto P, es el seno de este ángulo θ. ¿Sí? Bueno, mediante la siguiente aplicación podemos observar algunos valores del seno y del coseno. Vamos a verlo. Bueno, fíjense, en este caso tenemos un ángulo de 60 grados, ¿sí? Donde ahí el coseno de 60 grados, fíjense que me queda determinado este punto acá, donde la coordenada X de ese punto es 0,5 y la coordenada Y es aproximadamente 0,87. Entonces, ¿qué observamos? Que el coseno de 60 grados es 0,5 o un medio, y el seno de 60 grados es 0,87. Si recorremos, deslizamos este punto que tenemos acá, vamos a ir viendo distintos ángulos, o sea, los distintos valores del seno y del coseno para los diferentes ángulos que podemos encontrar en un giro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos ahí, 30 grados, fíjense, nos determina este punto con estas coordenadas. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que este va a ser el valor del coseno de 30 grados, la coordenada X, o sea 0,87 aproximadamente, y que este valor, un medio, va a ser el seno de 30 grados. ¿Sí? Podemos seguir recorriendo. Fíjense en 45 grados. Bueno, ahí. Fíjense, para 45 grados, el valor del seno de ese ángulo y el coseno es exactamente el mismo. ¿Sí? Bueno, podemos ir a otro ángulo. Quería ir acá, 90 grados. Fíjense, para 90, ahí, estaríamos parados en este punto, ¿no? En 90 grados. Fíjense que ahí el coseno para 90 grados es 0 y el seno es 1. Bueno, podemos seguir recorriendo. Fíjense cómo acá en el segundo cuadrante, el punto que se ubica ahí tiene coseno negativo y seno positivo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con las coordenadas de ese punto P, o sea, con los signos que manifiestan las coordenadas del punto. Si vamos al tercer cuadrante, a un ángulo del tercer cuadrante, bueno, podríamos pararnos ahí en 180, pero ahí, fíjense, en 180 estaríamos parados en ese punto. Ahí el coseno de 180 grados, o el coseno de pi, ¿sí? Que es el arco de curva que corresponde aquí, ¿sí? El coseno de pi sería menos 1, y el seno de pi, o de 180, sería 0. Si vamos a un ángulo del tercer cuadrante, fíjense que ahí tanto el coseno como el seno son negativos, ¿sí? Bueno, en este caso toman estos valores que están acá. Coseno siempre va a ser el valor de X, y el seno va a ser el valor de Y, ¿sí? Fíjense que acá me lo está marcando, ¿no? Acá me marca que el seno del ángulo donde estamos parados ahí en ese punto sería este valor, y el coseno sería este otro valor, ¿sí? O sea, lo que corresponde a la X y lo que le corresponde
a la coordenada y. Y fíjense que esos colores se corresponden justamente con los segmentos que están acá, ¿no? Esto sería el segmento, o sea, la coordenada X de ese punto, y este sería la coordenada Y de ese punto, ¿sí? Bien, y si vamos a un valor de un ángulo que se ubica en el cuarto cuadrante, fíjense que ahí el coseno es positivo y el seno es negativo, como se refleja acá con estos valores. Bueno, les recomiendo que visiten esta página, ¿sí? Tienen muchas aplicaciones en función de trigonometría, que vamos a ir viendo a lo largo de este video. Bueno, a partir de estos valores, uno puede quedarse con ciertos valores que son los más usuales, que son los ángulos notables, así los llamamos, ¿sí? Los ángulos notables son ángulos que pertenecen al primer cuadrante, son ángulos muy usados, ¿sí? Los más usuales, porque tienen su relación con respecto a ángulos que se van a ubicar en el segundo, tercero y cuarto cuadrante, que lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, ¿cuáles son los valores que vamos a calcular del seno y del coseno? Que de hecho lo estuvimos viendo ahí en esa aplicación. El valor, por ejemplo, para 0, ¿sí? Para 0, que lo podemos ver acá mismo, ¿sí? Este sería el ángulo 0, fíjense que me estaría dando el punto 1, 0. Entonces, ese punto, que sería el punto 1, 0, para, que representa, la X representa el coseno, entonces el coseno de 0 vale 1, y el seno de 0 vale 0. Entonces puedo completar ahí la tablita, ¿sí? O sea, me puedo armar una tablita con los ángulos notables. Bueno, acá pi sobre 6, que corresponde a 30 grados, bueno, lo habíamos visto acá en la circunferencia trigonométrica, podemos completar la tabla, ¿sí? Lo mismo para pi sobre 4, que sería 45 grados, acá observamos que valía exactamente lo mismo, tanto para el seno y para el coseno, y lo mismo para pi sobre 3, que sería 60 grados, y para pi sobre 2. Podemos completar, a partir de esta aplicación, nuestra tabla de valores con respecto al seno y al coseno, referidos a estos ángulos notables. Bueno, yo aquí les completé, que fueron esas relaciones que fuimos viendo, ¿sí? En la aplicación. Ahora bien, la aplicación no me pone raíz, o sea, no me escribe raíz de 2 sobre 2, pero me escribió 0,71, que es aproximado a este valor que tengo aquí. Bien, entonces, acá vemos como, por ejemplo, el seno de pi sobre 6 vale 1/2, y el coseno de pi sobre 6 vale raíz de 3 sobre 2. El seno y el coseno de pi sobre 4 vale raíz de 2 sobre 2, el seno de pi sobre 3 vale raíz de 3 sobre 2, y el coseno vale 1/2. Y habíamos visto acá, también para 90 grados, para pi sobre 2, el seno vale 1 y el coseno vale 0. ¿Sí? Yo los invito a que vayan a esta aplicación, ¿sí? Que está acá, a la parte de la circunferencia trigonométrica, donde calculan los valores del seno y del coseno, y puedan chequear este cuadro que les estoy ofreciendo. Bien, justamente como los valores del seno y del coseno salen de esa circunferencia trigonométrica, esos valores, o sea, están comprendidos entre -1 y 1, ¿sí? Fíjense, voy a ir a la circunferencia acá, ¿no? Si el coseno corresponde a la coordenada X, la coordenada X de todos los puntos que se ubican sobre esta circunferencia pueden tomar valores o se pueden mover entre -1 y 1, la X, ¿no? Y lo mismo con la Y, la coordenada Y, dentro de la circunferencia trigonométrica, se puede mover entre -1 y 1, puede alcanzar esos valores. Entonces, por eso decimos que el coseno, que corresponde a la coordenada X, puede alcanzar valores comprendidos entre -1 y 1. Y el seno lo mismo, puede alcanzar, que sería lo que corresponde a la coordenada Y,
puede alcanzar valores comprendidos entre -1 y 1. Bien. Vamos a ver algunas propiedades importantes ahora que se deducen de la circunferencia trigonométrica. Entonces, acá me volví a copiar el mismo dibujo que teníamos arriba. Entonces, fíjense que cuando uno determina un ángulo, donde automáticamente me queda determinado un punto P sobre la circunferencia trigonométrica, fíjense que aquí me queda determinado un triángulo rectángulo, acá, que lo estoy marcando, ¿no? Bien, entonces podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, donde, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ese sería un cateto y este sería el otro cateto. Bien, entonces, fíjense que este cateto sería nuestra coordenada X, y este cateto sería nuestra coordenada Y. Y la hipotenusa, como estamos en una circunferencia trigonométrica, o sea que esta medida es 1, porque la circunferencia trigonométrica tiene radio 1. Con lo cual podríamos plantear esta relación. Pero, o sea que X al cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Ahora bien, X al cuadrado, definimos la coordenada X como el coseno del ángulo θ, que tengo acá determinado. Y definimos a la coordenada Y como el seno del ángulo θ. Entonces, reemplazando las coordenadas X e Y por coseno de θ y seno de θ respectivamente, obtenemos esta relación que encontramos aquí, que coseno de θ al cuadrado más seno de θ al cuadrado es igual a 1. A esta relación la vamos a llamar relación pitagórica. Una observación que quiero hacer es lo siguiente. Fíjense que, de notación principalmente, uno puede escribir coseno de θ y entre paréntesis al cuadrado, es decir, coseno de θ por coseno de θ, o bien podríamos escribir coseno el cuadrado entre medio del coseno y el ángulo θ. ¿Sí? Estamos diciendo lo mismo, es una cuestión de notación. De la misma manera para el seno, para interpretar el seno cuadrado de θ. Bien. Fíjense que si al ángulo θ le sumamos 2π, o sea, al ángulo θ hacemos una vuelta completa en sentido antihorario, si a este ángulo θ le sumo 2π, voy a tener este movimiento, ¿no? O sea, a θ le voy a sumar desde acá 2π. Voy a volver a caer acá. O sea que vuelvo a caer en el mismo punto P. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que el coseno de θ o el coseno de θ más 2π, o sea, más una vuelta completa, en sentido antihorario lo estamos viendo, me vuelve a dar el mismo valor P, es decir, que P no varía. Con lo cual, ¿qué me está diciendo eso? Que el coseno de θ va a ser igual al coseno de θ más 2π. De la misma manera para el seno, ¿sí? Esta relación que estamos viendo acá. Es decir que, dado un ángulo, si yo a ese ángulo le doy una vuelta completa, voy a caer en el mismo punto de la circunferencia trigonométrica. Si le doy 2 vueltas completas, o sea, yo tengo el ángulo θ y doy 2 vueltas completas, también voy a caer en el mismo punto P. Entonces, o sea, si esa vuelta se la puedo dar en sentido antihorario o en sentido horario, ¿no? O sea, mientras dé vueltas completas, o sea, si le sumo vueltas completas al ángulo θ, vuelvo a caer en el mismo punto P. Con lo cual el valor de X y de Y va a ser exactamente el mismo, por ende el valor de sus cosenos y senos también van a ser el mismo. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que el coseno de θ va a ser igual al coseno de 2kπ, de θ más 2kπ, ¿sí? ¿Qué me está diciendo el 2kπ? Esto lo que me está diciendo son vueltas completas. O sea, si yo tengo el ángulo θ y doy vueltas completas, ya sea en sentido antihorario u horario, voy a caer en este mismo punto P. Entonces me va a volver a dar
la misma coordenada X, por ende me va a dar el mismo valor que el coseno de tita. Idem para el seno, ¿sí? Entonces, obtenemos en general esta relación, que el coseno de tita es igual al coseno de tita más 2kπ, y lo mismo para el seno. El seno de tita es igual al seno de tita más 2kπ. Vuelvo a anunciar que 2kπ lo que me está indicando son vueltas completas a partir de tita. Bien, otra relación que podemos observar es qué sucede entre un ángulo y su opuesto. ¿Sí? Acá vemos que, y de hecho lo tienen en el apunte teórico, que el coseno de menos tita es igual al coseno de tita y que el seno de menos tita es el opuesto del seno de tita. Bueno, vamos a ver esta relación a partir de algunos ángulos mediante esta aplicación que propongo aquí. La aplicación es de la misma página que... A ver si puedo entrar ahí. Ahí está. De la misma página de la aplicación anterior. Bien, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, el ángulo de 30 grados y tenemos menos 30 grados, o sea, el opuesto de ese ángulo. Fíjense cómo queda determinado el punto P sobre la circunferencia trigonométrica para un ángulo de 30 grados, y este sería el otro punto con respecto al ángulo de menos 30 grados. O sea que estos puntos son simétricos con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el valor de X es exactamente el mismo. En este caso es 0,87 y 0,87. Ahora, o sea, coinciden el coseno de este ángulo, que en este caso es 30 grados, y el coseno de este ángulo, que es menos 30 grados, es exactamente el mismo. O sea que el coseno de un ángulo y el coseno del opuesto de ese ángulo es el mismo. No sucede eso con el seno. Fíjense que el seno, yo lo que tengo que mirar es la coordenada Y, acá me da 0,5 para el ángulo 30, y para su ángulo opuesto, menos 30, ahí el seno nos está dando menos 0,5, o sea, nos está dando el opuesto de este valor, ¿sí? Entonces, ahí se deduce que el seno del ángulo opuesto es igual a menos el seno del ángulo tita. O sea, el seno de menos tita es igual a menos el seno de tita. Es la relación que teníamos escrita anteriormente. Eso lo podemos ver con este ángulo como con cualquier otro, ¿sí? Incluso, bueno, no me puedo ir para allá, está puesto acá. Bueno, fíjense, para este otro ángulo, 52 grados, acá fíjense que los valores de X coinciden, la coordenada X corresponde al coseno del ángulo, o sea que el coseno de un ángulo y el coseno del opuesto de ese ángulo me da exactamente lo mismo, no así con el seno. El seno de este ángulo 52 me da 0,79, y el seno de menos 52, o sea, del opuesto de este, nos está dando menos 0,79. Con lo cual se deduce que el seno de tita, bueno, mejor dicho, el seno de menos tita es igual a menos el seno de tita. ¿Sí? Bien. Los invito también a que recorran esta aplicación mirando los ángulos opuestos. Ahora al final del video yo les dejo el link para que ustedes puedan acceder. Bien. Bueno, a su vez podemos observar las gráficas del seno y del coseno. Sé que esto por ahí lo van a ver con mayor profundidad en la materia de análisis matemático, pero las gráficas del seno y del coseno se deducen de esta circunferencia trigonométrica que estamos viendo. Y me pareció interesante mostrarles la aplicación donde justamente lo que hace es mostrar cómo se deduce a partir de la circunferencia trigonométrica la función seno. Entonces, lo que vamos a hacer es deslizar este punto, fíjense que está acá, el seno de este punto sería este segmento que vemos acá,
que aquí está dibujado en esta parte que vamos a dibujar la curva del seno. Entonces, a medida que empecemos a recorrer los distintos puntos de la circunferencia con sus respectivos valores del seno, vamos a ir viendo cómo esos valores se posicionan a lo largo del eje X, ¿no? O sea, se van posicionando acá, determinándome de esta forma la función seno. Bueno, a ver, espero que lo puedan seguir, ¿no? Yo voy a deslizar el punto que está acá, que lo que está haciendo este punto en concordancia con este es recorrer la circunferencia, toda la circunferencia trigonométrica. Entonces, fíjense, en este caso estoy parada en este punto, este es el valor seno que está posicionado aquí, a partir de ese punto. Yo sigo recorriendo, fíjense que lo que me va determinando, ¿no? La altura, que es la coordenada y de este punto, me está determinando este punto sobre la gráfica, ¿no? Y ahí me va a quedar determinada la función seno. Fíjense cómo a la izquierda, que está la circunferencia trigonométrica, la voy recorriendo y voy obteniendo los distintos valores del seno. Por ejemplo, ahí cuando el seno de pi, bueno, hemos visto que vale 0, entonces fíjense que ahí me lo marca, justamente es una raíz de esta función. Puedo continuar. Hasta ahí llegué, ahí acabo de hacer casi una vuelta completa, ¿no? Porque acá me falta un pedacito. Si continúo, bueno, hasta ahí más o menos lo tenemos. Lo mismo puedo hacer, porque la recorrí en sentido antihorario, ¿sí? Lo mismo, ¡ay! Se me fue. Bueno, la había recorrido hasta ahí, ¿no? Por ahí. Lo mismo puedo recorrerla en sentido horario, para acá. Entonces, ahí, ¿no? Ahí, en sentido horario, acá. Ahí. Entonces, fíjense, esta sería la curva, ¿sí? De la función seno. ¡Ay, Dios, de vuelta! Vamos de vuelta. No se me fue. Acá. Aprieto el... Ahí vamos. Esta sería la curva de la función seno, ¿sí? La función seno, las funciones seno y coseno, son funciones periódicas. Fíjense, en una vuelta completa, que sería desde 0 hasta 2pi, hace este movimiento, hace esta curva, ¿no? Y luego, fíjense que si la volvemos a recorrer, ¿sí? Vuelve a ser la misma curva, ¿sí? Con lo cual decimos que tiene periodo 2pi, porque vuelve a repetirse esta curva a lo largo de todo el eje X, hacia la derecha, y lo mismo vamos a ver que se repite esta curva hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, bueno, la función seno, en este caso, tiene periodo 2pi, que sería este el periodo. Y, ¿qué más podemos decir? Que son funciones continuas, es decir, las puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel. Después van a ver una definición más formal desde análisis, por supuesto. Con respecto a la imagen, fíjense lo que hablábamos hoy, la función puede obtener valores desde -1 hasta 1, toma valores desde -1 hasta 1, y bueno, el dominio de estas funciones serían todos los reales. Si bien no la dibujamos solo en un tramo, pero bueno, continúa la función con este movimiento. Bueno, y lo mismo podemos ver de la función seno, de la misma manera, a través de esta aplicación. Vamos a hacer lo mismo. Fíjense que acá lo que se va a tomar para poder determinar la función seno es justamente la coordenada X. Fíjense que este segmento está proyectado acá y ahí me queda determinado el punto. Entonces, cuando yo empiezo a recorrer la función, fíjense que lo que se va considerando, este segmento que ven acá, es este segmento X, que está acá, la coordenada X con respecto a este punto, ¿no? Y ahí me va determinando la función coseno.
Bueno, esto, la realidad que es interesante para que ustedes se pongan a investigarlo, ¿sí? Yo simplemente intento mostrarles y darles las herramientas como para que ustedes luego indaguen en el tema un poquito más, ¿no? Bueno, fíjense que la función seno también es una función periódica. Este movimiento que vemos en un giro, o sea, de 0 a 2pi, este que está acá, ahí, vuelve a repetirse y continúa a lo largo de todos los valores reales, ¿sí? También hacia el otro lado, continúa con este mismo movimiento. Tiene periodo entonces 2pi, ¿no? Este movimiento, este comportamiento que tiene la curva en 2pi, se repite a lo largo de todo el eje X. A su vez también vemos que la imagen de esta función es de menos 1 a 1, ¿sí? Que es lo que se puede mover la coordenada X dentro de la circunferencia trigonométrica, que esto lo estuvimos charlando. Y bueno, el dominio de esta función van a ser todos los reales. Bueno, insisto que esto lo van a estudiar con mayor profundidad en la materia de análisis. Bueno, volviendo un poquito, vamos a ver algunas otras propiedades que se relacionan con el seno y el coseno. Entonces, se puede ver algunas relaciones dentro de la circunferencia trigonométrica, como por ejemplo, que el coseno de pi más tita va a ser igual al menos el coseno de tita, y que el seno de pi más tita va a ser igual a menos el seno de tita. Y acá también los invito, estos son ángulos que difieren en 180 grados, ¿sí? Los invito también a que veamos la siguiente aplicación. Fíjense, acá tengo el ángulo de 60 grados, y acá tenemos el ángulo de 240 grados. Para 240 el punto se estaría ubicando aquí en el tercer cuadrante, para 60 grados el punto se estaría ubicando aquí en primer cuadrante, ¿sí? Entonces vemos que 240 sería 60 más 180, ¿no? Bien, o sea, son ángulos que difieren en 180 grados. Fíjense, el coseno de 60 grados acá nos da 1/2, y el coseno de 240 grados nos está dando menos 1/2. Entonces, ahí es donde observábamos que el coseno de pi más 60, en este caso, que sería los 240, es igual a menos el coseno de 60 grados, ¿sí? O sea, esto que difieren en 180, fíjense que los cosenos me están dando opuestos, ¿sí? ¿Y qué pasa con el seno? Acá el seno de 60 grados es 0,87 aproximadamente, y el seno de su ángulo que difiere en 180 grados sería el opuesto de ese valor, menos 0,87. Entonces, ahí es donde se puede visualizar rápidamente, a partir de este ejemplo, ustedes pueden deslizar, esto se llama un deslizador, deslizar, o sea, correr ese punto e ir viendo distintos ángulos dentro de la circunferencia trigonométrica, donde se mantiene esta relación que estamos visualizando. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver a partir de este ángulo entre 60 y 240? ¿No? Que el coseno de pi más pi más tita es igual a menos el coseno de tita, y que el seno de pi más tita es igual al menos el seno de tita. Es decir, me dan opuestos, ¿sí? Las coordenadas, la coordenada X del uno era la coordenada opuesta del otro, tanto para la X como para la Y, o sea, tanto para el coseno como el seno. Bien, y después también podemos ver esta otra relación, donde también los invito a que lo veamos a partir de la siguiente aplicación. De estos ángulos suplementarios, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un ángulo de 30 grados y un ángulo de 150 grados.
O sea, 150 sería pi menos 30, ¿no? O sea, o 180 menos 30. O pi menos pi sobre 6. Bien. Acá que vemos que, por ejemplo, el coseno de 30 grados, sería el valor de la coordenada x, es 0,87. Fíjense que el coseno de su suplemento 150, me daría menos 0,87. Me da lo opuesto. En cambio, con el seno se mantiene el mismo valor, ¿sí? Fíjense que acá es 0,5 y el seno de 150 también es 0,5, ¿sí? Estos valores, o sea, son simétricos con respecto al eje Y, ¿no? Bien. Les dejo para que, lo mismo, deslicen acá y puedan observar esta relación a partir de otros ángulos. Bueno, ahora bien, estas relaciones que visualizamos sobre la circunferencia trigonométrica pueden demostrarse, ¿sí? Y para poder demostrarlas, nos vamos a apoyar en las fórmulas de adición, que son las que están aquí, ¿sí? Donde el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno de un ángulo por el coseno del otro, menos, o sea, el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo, menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Y bueno, y acá tenemos la fórmula con respecto al seno de la suma de dos ángulos. Bien, yo les preparé un ejemplo para ver cómo demostraríamos una de estas propiedades. Es decir, lo que hicimos en estas aplicaciones es visualizar eso, esa relación sobre la circunferencia trigonométrica. Pero demostrar, bueno, ya tengo que, no me alcanza con ese procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos demostrar, por ejemplo, que el seno de pi menos alfa es igual al seno de alfa? Entonces, fíjense, acá tenemos la resta de dos ángulos, y yo acabo de ver las fórmulas de adición. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esto que conocemos para poder demostrar esta relación que tengo aquí? Bueno, voy a pensar a la resta como la suma de su opuesto. Es decir, que voy a considerar, si voy a utilizar las fórmulas de adición, voy a considerar que alfa es pi y que beta es menos tita. Entonces, para poder demostrar esta relación, debemos partir de uno de los miembros y a través de propiedades llegar al otro miembro de la igualdad. Entonces, en este caso, voy a partir del primer miembro de esa igualdad y a partir de propiedades voy a tratar de llegar al segundo miembro de la igualdad. Entonces, por eso en la demostración partimos del seno de pi menos tita. Entonces, como bien dije, a pi menos tita lo puedo escribir como la suma del opuesto de tita. Entonces voy a escribir a eso como seno de pi más menos tita. Aquí es donde entonces puedo utilizar las fórmulas de adición, o sea, es el seno de la suma de dos ángulos. Entonces voy a utilizar esta propiedad que tenemos acá. Entonces, a partir de las fórmulas de adición voy a escribir que es el seno del primero, o sea, de tita, por el coseno del segundo ángulo, que sería menos tita, más el coseno del primer ángulo, que es tita, por el seno del segundo, perdón, el coseno del primer ángulo, que sería pi, por el seno del segundo ángulo, que sería menos tita. Bien, entonces, fíjense, acá me queda seno de pi. El seno de pi vale 0. Con lo cual, este término, este primer término, se me anula. Entonces, voy al otro término. Coseno de pi vale menos 1. Entonces, por eso esto me queda igual a menos 1 por el seno de menos tita. Bien. Esto sería lo mismo que menos, ese menos 1 es lo mismo que un menos, seno de menos tita, y acabamos de ver que el seno de menos tita
del opuesto de un ángulo, el seno del opuesto de un ángulo, es menos el seno de ese ángulo. Entonces, al seno de menos tita lo puedo escribir como menos seno de tita. Acá, por regla de signos, choque de signos, nos queda seno de tita. Entonces, partiendo del primer miembro, a través de propiedades que conocemos, llegamos al segundo miembro de la igualdad. Y de esta manera queda demostrada esta relación que acabamos de visualizar aquí. ¿Sí? Bueno, también van a encontrar en el apunte teórico las fórmulas de duplicación, que serían estas que están acá, ¿no? El coseno de 2 tita es igual al coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Y con respecto al seno, tenemos que el seno de 2 tita es igual a 2 por coseno de tita por seno de tita. Bueno, si ustedes tuviesen que demostrar estas propiedades, yo lo que aconsejo es que al coseno de 2 tita, que a 2 tita, lo piensen como la suma de tita más tita. O sea, la sugerencia que considero ahí, ¿sí? Y de esa forma, si yo al coseno de 2 tita lo pienso como el coseno de tita más tita, estaría en condiciones de utilizar las fórmulas de adición que acabamos de ver acá. Entonces, utilizando las fórmulas de adición y resolviendo, automáticamente voy a llegar a mi segundo miembro de la igualdad, sea este o sea este otro, el que estemos analizando. Bueno, espero que les haya servido el video y les haya aclarado parte del apunte teórico que tienen en su poder. Todas las aplicaciones que yo les fui mostrando las pueden encontrar en esta página, ¿sí? En particular, o sea, esta página tiene muchas otras aplicaciones referidas a matemática. La que trata específicamente de trigonometría es esta que está puesta acá, ¿sí? Se las recomiendo, son todas las aplicaciones que yo les fui mostrando, donde fuimos visualizando esas relaciones, con lo cual se las dejo ahí por si quieren anotarla y visitarla, inspeccionarla, estudiarla. Realmente se las recomiendo. Bueno, espero que les haya servido el video. Hasta luego.